Buenas noches, nuevamente estamos acá en transmisión en vivo desde nuestra plataforma de Campus Sur. Somos por y para los estudiantes. Esta noche les acompañamos Michael Zúñiga y Don Graving Villegas. Vamos a disfrutar de una conversación amena e interesante con su persona, pero para ir entrando un calorcito, ¿quién es Graving Villegas Barahona? Gracias, Michael. Gracias y muchas gracias a la estimable audiencia que usted tiene en su programa, a todos los estudiantes que están ahora conectados o en el futuro verán esta transmisión. Les extiendo un gran abrazo como estudiantes, como tutor que soy también de la UNED. Yo soy Graving Villegas Barahona, candidato a la rectoría. Tengo 60 años y en el año 63 nací allá en la zona sur, junto al puente del río Térraba, en Palmar Sur nací. A los 6 años migramos a San José, mi familia, pero desde niño viví todo el tema de las bananeras. Mi padre era un agricultor, trabajador de las fincas bananeras. Y bueno, llegamos a Tibás en el año 70. En ese entonces hice la primaria, la secundaria en Tibás. Estudié en la Universidad de Costa Rica la carrera de estadística, alcancé bachillerato, licenciatura y maestría. Cuando la estadística se enseñaba los gráficos en el año 83, hace 40 años, con regla y lápiz de color hacíamos los gráficos de estadística, recuerdo. Luego, paralelamente, cuando salí del colegio, me puse a trabajar en el Instituto Nacional de Seguros durante 13 años, del 81 al 94. En ese tiempo fui avanzando en la carrera de estadística. También me especialicé en ciencias actuariales. En el año 94 decidí, cuando estaba mejor posicionado en el Instituto Nacional de Seguros, decidí renunciar para dedicarme a la maestría en la UCR y hacer un emprendimiento laboral como consultor en estadística, en manejo de datos, análisis de datos. Durante 16 años trabajé como consultor y desarrollé una empresa de investigación de mercados que peleaba laboralmente de tú a tú con Unimer, con Sid Gallup y empresas centroamericanas también. Ese tiempo me permitió tener una empresa en Guatemala también y en Panamá para desarrollar investigación en esos países. Ya en el año 2010 me invitaron a conocer qué era ser tutor de la UNED, ¿verdad? Y me invitaron a dar un curso de estadística 1 y fui tutor. Al cuatrimestre siguiente, el director de la escuela de la ECA, en ese entonces, Miguel Gutiérrez, me pidió que le ayudara a gestionar la cátedra estadística y pues en principio no era mi interés porque yo era consultor independiente. Sin embargo, lo hice para colaborar con la universidad, pero ese cuatrimestre marcó mi vida profesional porque a partir de ese momento me encantó la universidad, me enamoré de la universidad y desde entonces estoy trabajando. En el año 2014, la UNED me dio una beca para ir a estudiar un doctorado en estadística en España, en Salamanca. Y en el 19 regresé, ahora estoy como asesor de la vicerrectoría académica en el tema de manejo de datos y ese tipo de cosas. Apoyando con el uso de información y análisis de datos. He sido profesor desde que tenía 23 años, haciendo consultorías, cursos, seminarios de parte privada, pero luego también he sido profesor de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico a nivel de maestría. Ahora soy tutor del estudio del doctorado en educación, en el curso de técnicas de análisis multivariante. Y bueno, ahí estoy como tutor y también ahora me lancé como candidato a la rectoría con objetivos y propósitos
me parece de mucha responsabilidad, y he hecho un plan de trabajo. Yo sé que ahorita vamos a tocar detalles, pero un plan de trabajo que fue pensado con mucha responsabilidad, mucha seriedad, porque extiende 11 pilares que bajo mi perspectiva tocan fibras sensibles que hay que atender en la universidad. Y claro, precisamente con una visión estratégica para mejorar la forma como se está gestionando la universidad, es el propósito de proponerme como candidato, Michael. Muy amable, don Graving, por su valiosa presentación, y conocerle un poquito más es sumamente importante para los estudiantes. En caso de que usted tome ese ya el 15 de noviembre de la rectoría, pues este es un acercamiento bastante interesante. Como estudiantes, vieras que existen muchas preocupaciones. Campus se ha destacado por darle colaboración a lo largo de los años desde su creación, y nosotros hemos recabado algunas consultas que nos gustaría que usted nos ilumine un poco sobre cómo podemos resolverlas ya a niveles de administración, a niveles de todo el proceso universitario, ¿verdad? Para que el estudiante de alguna manera responda positivamente. Y uno de los temas, por decirlo alguno, más críticos es el tema de becas, ¿verdad? ¿Por qué el tema de becas? Bueno, porque usted sabrá que existen diferentes niveles de becas para los estudiantes, y existe una situación ahí compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas becas que donde los estudiantes reciben un incentivo económico además del pago de la universidad, y esto pues genera dudas porque le voy a plantear la pregunta. ¿Existirá algún problema a nivel institucional por el cual exista ese atraso de las becas en los depósitos, por ejemplo, cuando hablamos de beca A, ¿verdad? Que son las que tienen un depósito financiero para el estudiante? ¿Y cómo podemos resolver ese problema que tanta situación genera, verdad? Sí, es un tema, Michael, y estimados estudiantes, es un tema muy sensible y, y muy delicado. ¿Por qué? Porque se está ante situaciones críticas con los estudiantes. Los estudiantes que reciben becas definitivamente son estudiantes que la necesitan, la ocupan, y sin esa beca probablemente no podrían avanzar en un desarrollo de crecimiento profesional en la UNED. Para dar la beca a los estudiantes, la universidad debe gestionar un flujo de pagos adecuados. Yo entiendo que eso se ha atrasado. El tema de las finanzas dentro de la universidad es un tema que es muy serio y que tal vez ha faltado un cierto feeling para poder adecuarlo y ajustarlo y manejarlo y gerenciarlo de una manera más precisa. Voy a explicarme. Nosotros como universidad recibimos por ley constitucional en el artículo 85 dinero del Fondo Especial para la Educación Superior, que se llama FES. Este dinero se establece un porcentaje para todos los estudios superiores, y cuando se recibe entre las universidades se reparte un porcentaje. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED, y ahora entra también a jugar la UTN. El porcentaje que ha recibido histórico la UNED, que ustedes pueden verificarlo en los datos que yo presento en mi plan de trabajo, anda entre 9.6, 9.4, 9.1, y eso hace que la universidad gestione esos dineros, ¿verdad? Y obviamente no solamente piense en el tema de las becas, sino todo el proceso de salarios, tutores, gastos administrativos, etc. Y cuando se atrasan los pagos es porque no está la plata. Así de sencillo. Suena muy sencillo, pero así es.
que no se han presupuestado adecuadamente los flujos, ¿verdad? Los flujos de pago, y por eso es que se atrasan, porque si estuviera adecuadamente programada los pagos para tal fecha, como a nosotros, los trabajadores, a nosotros nos pagan los 27 todos los meses y no falla, ¿verdad? Y no falla, ¿por qué? Porque si falla, de ahí, imagínense, la gente ya el 28 no tiene que comprar, porque así es, y el 28 la gente va a ir a comprar su comida, paga sus recibos. Jamás ha ocurrido en mi historia de la UNED que me paguen el 5 del siguiente mes, jamás. Porque se tiene la sensibilidad de que los trabajadores tienen que comer, pero también hay que volcarnos a la sensibilidad de nuestros estudiantes que tienen necesidades, que también utilizan esos dineros para cuestiones propias de gestionar los temas de la familia. Porque para eso es, para ayudarlos. Entonces, ha faltado desde parte de las autoridades superiores un manejo adecuado del presupuesto. Así se lo digo. Una falta de esta sensibilidad para hacerlo igual que cuando nos pagan a nosotros. O sea, los 27 fijo, antes de las 10 de la mañana ya yo tengo el pago en la cuenta. Eso se puede hacer con los estudiantes. Comprometerse a que se paguen tales fechas, ¿verdad? Eso significa que si nos comprometemos a eso, tenemos que ser organizados para tener la plata cuando se tiene que pagar. Y con la transparencia y seriedad que se lo expreso a usted y a los estimados estudiantes que nos están escuchando, que si se gestionara adecuadamente esos flujos de pago, no pasaría esto. No pasaría esto. Y no solamente pasa con ustedes, Michael, pasa con una gran cantidad de tutores que también se les atrasa los pagos, ¿verdad? Tutores, ustedes saben que las personas que trabajan en la UNED, hay algunos que están en propiedad, o sea, el puesto es de ellos, y otros que están interinos. A estas personas que están interinas existe mucha inseguridad jurídica laboral, porque no hay formas precisas para pagarles. Entonces, todo esto se da porque no hay un flujo adecuado de pagos. A ver, me explico. Los tutores se les paga por año entre 4.5 mil millones de colones. 4 mil millones, entre 4 y 4.5 mil millones de colones. Pero en el presupuesto se pone 1.100 millones. O sea, 3.5 mil millones menos. ¿Por qué? Porque esa diferencia se la trasladan a los departamentos para que se crea una ilusión presupuestaria, ¿verdad? Una ilusión presupuestaria de que tienen dinero, que pueden ejecutar proyectos, pero como hay tanta burocracia en la institución, no es tan eficiente el manejo de la gestión de procesos. Llega julio, llega agosto y no se han ocupado esos dineros en los diferentes procesos. Entonces, para cubrir esos déficits, que hoy por hoy son casi de 4 mil millones o 3.500 millones de colones para el pago de tutores, hay que recoger de dinero de otras oficinas dentro de la misma institución para cubrir eso. Y de ahí, y hay todo un tema con el FES. No sé hasta dónde ustedes saben información de la institución. Es pública, es una información pública, porque eso está en todo lado. La universidad recibe una gran cantidad de dinero, pero este dinero está comprometido con la masa salarial. Ese es un tema sensible. Entonces la UNED tiene que buscar dineros por otros lados, lo que le llamamos ingresos propios, ¿verdad? Con venta de servicios, con venta de libros y, ojo, con lo que pagan los estudiantes que no tienen beca. Ahí entra un dinero importante y de ahí salen las becas, ¿verdad? Entonces, se debe dar una adecuada gestión financiera del presupuesto, que cuando hay atrasos es porque no está el dinero y tiene que
recolectarse, recopilarse, recogerse, buscarse. Pero hay que tener la sensibilidad, y los administradores que hasta ahora han hecho esto en la cabeza del rector, han quedado mal. Han quedado mal y es mucha pena. Yo he recorrido las sedes, he escuchado estudiantes, y no solamente el tema del presupuesto, el tema del pago, Michael. Hay varios temas que en realidad a mí me preocupan muchísimo. Me preocupa muchísimo porque yo, siendo tutor, veo situaciones críticas, y esto está produciendo problemas de salud mental en los estudiantes. Estrés, ansiedad, una serie de situaciones que precisamente afectan el desenvolvimiento académico. ¿Por qué? Porque estas variables externas están provocando que los estudiantes no se concentren, que produzca ansiedad, que no se desarrollen adecuadamente en la parte académica, y eso es muy delicado. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables, y mi compromiso como rector es afinar el lápiz en esa presupuestación del presupuesto. ¿Para qué? Para que no pase lo que está pasando, para que eso no provoque la estrés suficiente con la parte académica para el estrés que produce un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Suficiente como para aplicarle más la falta de pago de la. Muy amable por su interesante respuesta y recorrido por esta información. Vamos a continuar. Hay otra situación que enfrentan los estudiantes. Noté que usted es estadístico, entonces vamos a hacer un poquito de números. En los últimos 5 años ha aumentado mucho la matrícula de la UNED, ¿cierto? Ahora absolutamente. Bien, ajá. A mí me gustaría plantearle la siguiente situación. ¿Cómo maneja la universidad el tema de los cupos de matrícula? ¿Por qué? Porque existen muchos problemas, ¿verdad? A la hora de, yo necesito tal curso, y no lo logro alcanzar. Entonces, esta es una problemática. Entonces, a mí me gustaría que usted me explique, o nos explique a la audiencia, cómo se debe manejar esto, cómo se debe planificar esto para que todos los estudiantes, y hay aumento, ¿verdad? Usted me menciona que hay aumento de matrícula año tras año, ¿verdad? Entonces, y los cupos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Efectivamente, Michael, año tras año no, cuatrimestre a cuatrimestre. Ha habido cuatrimestres que han subido 6,000 y resto de estudiantes nuevos que ingresan a la universidad. Y eso es positivo, porque se le está dando más posibilidades a los estudiantes al ofrecer becas a los estudiantes, al ofrecer que los privados de libertad, por ejemplo, no paguen matrícula, que los pueblos originarios no paguen matrícula. Aumenta la cantidad de estudiantes que ingresan. Al ofrecer la cantidad de becas, beneficios, y todo eso es una forma de devolverle a la sociedad lo que nosotros recibimos y trasladamos a los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Que esa parte está excelente y las becas se tienen que seguir dando, y yo abogo que se sigan dando, pero no se debe descuidar la ecuación, las partes de la ecuación. Para atender adecuadamente a los estudiantes se requiere recursos administrativos, se requiere más tutores. Entonces se ha asignado más becas, hacen que los estudiantes aumenten, pero toda esa cantidad de estudiantes que ingresan no se va, digamos, el recurso que se asigna a la parte administrativa no se ha aumentado, entonces hay un desbalance ahí. En la parte de tutores también. Entonces hay que equilibrar la balanza mediante más asignación de recursos, que son escasos en la universidad, porque el FES representa el 99.4% de los salarios de la UNED. Eso es un tema crítico, porque estamos muy limitados. Por eso, una política de ir buscar, negociar y perseguir más porcentaje del FES
es una lucha que se debe dar, que queremos dar y hay que darla, pero hay otras opciones para generar ingresos. Entonces, volviendo a esa balanza, no se ha tenido la adecuada gestión, se sigue dando lo mismo. Entonces, claro, ¿por qué? Si yo tengo 17 tutores, por ejemplo, recuerdo para la cátedra estadística, tengo 17 tutores para dar cierta cantidad de cupos, ¿verdad? Y si hay 1500, que es un caso de la estadística 1, es la asignatura más crítica de todas, normalmente quedan 1500, 1600 estudiantes queriendo matricular y no pueden porque solamente se abren 650 cupos, porque esos 650 cupos son los que pueden gestionar los tutores que existen y que están contratados ahora, ¿verdad? Entonces hay varias alternativas aquí. En mi tesis doctoral, yo, con unos datos que obtuve, verifiqué que el rendimiento académico de los estudiantes que llevan tutoría y los que no llevan tutoría es estadísticamente igual. O sea, el promedio de rendimiento es igual. Entonces hay una opción, primero, hay varias, pero primero, la posibilidad de ampliar y abrir más posibilidades para que los estudiantes lleven asignaturas por medio de suficiencia, que se le llama, ¿verdad? Yo sé que eso a veces lo limitan, pero una opción es esa. Cuando ocurre eso, el estudiante recibe un porcentaje de descuento por llevarlo por esa forma. ¿Por qué? Porque se asume que el estudiante no ocupa tutoría, no necesita, porque hay estudiantes que no la ocupan. Hay estudiantes que pueden continuar con su proceso de aprendizaje sin el acompañamiento de un tutor, ¿verdad? Con recursos didácticos lo pueden hacer. También existe la posibilidad, pero no se ha hecho, de que estas asignaturas se hagan totalmente virtuales, donde hay materiales didácticos, libros, videos, presentaciones, y que todo eso se ponga en la plataforma y el estudiante va llevando esa asignatura de manera virtual, sin ocupar tutoría, y al final hace sus exámenes, ¿verdad? Esa opción también podría implicar un descuento para el estudiante, los que pagan, ¿verdad? Un descuento. Y llevar que, entonces, la forma tradicional de ofrecer asignaturas, la forma virtual y por suficiencia son alternativas, porque un estudiante puede preferir llevar una asignatura por suficiencia o por virtual que no matricularla porque no hay cupo, ¿verdad? Entonces, este tema de los cupos tiene que ver con el recurso que necesitan, o sea, con los tutores que necesitan, y no solamente para dar tutoría, para atender las plataformas, para revisar exámenes, para revisar tareas, todo eso. Por eso es que no se aumenta la cantidad de cupos, porque si fuese así, tendríamos que elevar a estadística 1, por ejemplo, de 650 a 2.300, 2.400 estudiantes de cupo. Pero no hay recursos, no hay tutores para que puedan atenderlos. Pero entonces hay que abrir un abanico de opciones. La suficiencia, tutorías, asignaturas totalmente virtuales para que los estudiantes puedan llevar. Esas son alternativas, ¿verdad? Hay un tema en la UNED que se llama el DUA. El DUA es de diseño, U de universal y A de aprendizaje. El DUA, diseño universal de aprendizaje. Que eso no es algo nuevo, es algo ya que tiene 10, 12 años. Que desarrollando esta alternativa se producen recursos didácticos altamente eficientes de acuerdo a las diferencias que tienen los estudiantes. Usted sabe que no todos aprendemos igual, no todos estudiamos igual. Eso en pedagogía se llama que no tenemos los estilos de aprendizaje iguales. Hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales. Entonces el DUA permite desarrollar recursos didácticos de acuerdo. Parte de las propuestas que yo estoy planteando, Michael, es que cuando el estudiante ingrese, se haga todo un diagnóstico pedagógico, donde apliquemos una serie de test de estilos de aprendizaje, de estrategias de aprendizaje, de motivación académica, de formas como atiende, actitudes hacia la parte tecnológica. Con todos esos tests que yo los incorporé de mi tesis doctoral,
podemos conocer y tener un perfil pedagógico del estudiante, y de acuerdo a ese perfil pedagógico poder ofrecer recursos didácticos que les facilite el proceso de aprendizaje. La universidad, el país hace una gran inversión en los estudiantes y lamentablemente se están retirando de la universidad después de 3 cuatrimestres. Ese es un tema delicado. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos ofreciendo el debido acompañamiento. Eso hay que mejorarlo. Hay que conocer al estudiante. Usted puede hacer que usted aprenda diferente al que tiene a la par. A usted hay que ofrecerle recursos didácticos más de videos, dinámicos y todo. Otro, tal vez con solo el libro es suficiente. Eso es sensible, hay que conocer al estudiante. Y yo estoy proponiendo que desde el primer momento que el estudiante toca la puerta, en ese momento debemos conocerlo. Y estoy planteando con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil todo un proceso de conocer al estudiante. Eso es fundamental, porque si no, le asignamos las mismas estrategias a todos. Y si usted lee, Michael, el artículo 4 de nuestra ley, la ley constitutiva de la UNED, dice, el artículo 4, lo puede buscar y verificarlo, hasta donde sea posible los estudiantes, el proceso de aprendizaje de los estudiantes debe ser individualizado, ¿verdad? Es decir, la ley, si no fuera ese, hasta donde se pueda, casi que nos estaría diciendo la ley de que tenemos que aplicarle un diseño de asignatura específico a usted, a sus características, y a María otro diferente, y a Carlos otro diferente. Si la ley no hubiese incorporado hasta donde se pueda esa palabra, estaríamos en esa situación. Sin embargo, ahora existen muchas alternativas. La tecnología nos ha abierto una gama de posibilidades para poder desarrollar alternativas. Entonces, el DUA, lo que pasa es que el DUA no se ha implementado en la gran mayoría de las cátedras. Ese es un recurso que tenemos. Pero claro, eso depende mucho de los encargados de cátedra y, en fin, del rector que esté en esta posición para poder tirar líneas. Algo importante, Michael, es todo el tema o sea, es cierto que a los estudiantes les interesa el tema de las becas, es cierto, o sea, es una realidad, una necesidad y una obligación de nosotros ofrecerlos, porque el FES también es para eso, aunque esté comprometido en el 99.4% con la masa salarial. Pero conocer que no se están asignando los recursos adecuados para atender a poblaciones grandes de estudiantes que ingresan como nuevos, es lo que está implicando una mala gestión en la calidad educativa. Y eso a mí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen derecho a recibir la mejor atención, el mejor servicio, los mejores recursos. Tienen el derecho. Y vean, es cierto, recibir la beca es bueno, pero yo le pregunto, estimados estudiantes, ¿recibir una beca es bueno? Claro que sí, yo no lo niego, claro que sí. Pero también debemos seguir dando los servicios de buena calidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos tener una beca para mantenernos y después no recibimos un adecuado acompañamiento? Materiales didácticos que no son de calidad. Tiene que haber un balance en todo el proceso. Y ese es el que no se ha dado. La administración superior actual no ha balanceado los recursos para las diferentes áreas. Eso ustedes podrían decir, bueno, incluso hasta podrían levantar los hombres, eso es cosa de ellos, sí, es cosa nuestra, y por eso hay que velar porque las autoridades superiores realmente sean sensibles, porque no es solamente darles beca, Michael, no es solamente eso, es darle un acompañamiento adecuado, una excelente entrega a la docencia, con recursos didácticos de calidad. Eso es la UNED. No es solamente darles becas, es que ustedes reciban el paquete completo, porque tenerlos con beca durante todo el proceso y después al final de su graduación, usted no adquiere las competencias pertinentes para atender la demanda laboral, usted se va a sentir frustrado. Y lamentablemente eso está pasando. Yo terminé un estudio con 926 graduados que lo presenté ayer en el Consejo Mundial de Educación a Distancia, donde mido la satisfacción de los estudiantes. Mira, y me duele mucho decir que no están satisfechos nuestros estudiantes. No están satisfechos. Yo calculo un indicador que se llama
NPS, el Net Promoter Score, que los invito a todos ustedes a buscarlo en internet, NPS, y el valor anda por un 24, 25%, cuando las universidades de alto nivel andan por 70 para arriba. Ese es un indicador que nos obliga a accionar y señalar que la gestión no está siendo adecuadamente realizada. Yo estoy muy preocupado. Pero no solamente eso, sino que tengo un plan, que ustedes probablemente ya lo vieron, de 11 pilares, que de manera vinculada atiende aspectos administrativos. Yo hablo de simplificación de trámites, hablo del manejo del presupuesto, hablo del talento humano, hablo de investigación, hablo de una oferta académica, que probablemente ahorita llegue ese tema, una oferta académica flexible, en donde usted lleve un tronco común de conocimiento y luego puede escoger dentro de una gama de optativas lo que a usted le interese. Eso es lo moderno ahora. Y hicimos un análisis para 27 programas dentro de la UNED, y por ejemplo, el de diplomado en administración, que tiene 16 asignaturas, hay 10 que los estudiantes la consideran altamente relevantes para sus competencias, pero hay 6 asignaturas que no fueron escogidas. Eso, hay espacio para poder darles otras optativas que realmente sean pertinentes para tener competencias para el mercado laboral, Mike. Muy amable, don Grading, por su amplia respuesta y su enriquecedora análisis de toda esta situación. Usted toca un tema bastante delicado porque no se ha dado un proceso adecuado a nivel de enseñanza, y habla del DUA, ¿verdad? El DUA habla de la universalidad de los aprendizajes. Yo le voy a plantear una pregunta y me va a salir un poco del bosquejo, porque me interesa saber su posición. La UNED es inclusiva, ¿cierto? Y llega a muchas personas. Pero ¿cree usted que está viendo en el tema de las personas con discapacidades más allá de las conocidas, auditiva, llámese visual, porque hay otras discapacidades más amplias? ¿Y qué papel juega la UNED ahí? ¿Realmente se le da el apoyo a ese tipo de estudiante? Por ley y por misión constitutiva nuestra, sí debemos hacerlo. Probablemente no se esté haciendo como debería hacerse, y hay que hacerlo. Y por eso implementar diseños universales de aprendizaje donde tenga esa gama. Pero ¿qué es lo que pasa, Michael? Es que también, lamentablemente, no conocemos a nuestros estudiantes. No ha habido una estructura, un sistema que lo tengamos ahí y lo podamos identificar. Yo estoy desarrollando una serie de sistemas para conocer los estudiantes cómo van avanzando en su carrera, qué porcentaje de los créditos llevan avanzados, cuántas cuántas asignaturas han reprobado. Yo estoy haciendo ahorita una serie de sistemas para determinar los análisis de repitencia. O sea, vea qué crítico lo que le voy a decir. Hay estudiantes que han matriculado una asignatura 22 veces, Michael. Y si yo no encuentro ese dato porque yo me puse a analizar esa información, nadie conoce esa información en la UNED. Un estudiante que pierde una asignatura 3 veces ya es para que se alerten todas las banderillas del caso y se accione, ya sea que el encargado de un programa llame a ese estudiante o alguna persona especialista en acompañamiento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil o el encargado de cátedra. Alguien tiene que hacer algo para decir qué está pasando, estudiante, que por qué dejó el curso, por qué. ¿Por qué? Porque es una inversión que el país está haciendo. Imagínense un estudiante que matriculó 22 veces. A mí me sorprendió. Yo lo llamé, porque yo tenía el teléfono, y lo llamé y le pregunté, soy Graving Villegas, estoy verificando un dato para ver. El muchacho me agradeció muchísimo que lo llamara. Y se sorprendió, que fue lo que me preocupó más. O sea, se sorprendió porque alguien de la UNED lo estaba llamando, ¿verdad? Para verificar el dato que realmente él había. Dice, sí, lo he matriculado 22 veces. Hasta me hizo la estadística. La he perdido tantas veces, la he retirado injustificadamente otras y la he retirado, o sea, me hizo toda la estadística.
Eso no puede ocurrir. Definitivamente eso no puede ocurrir. Entonces, decimos que somos inclusivos, pero no estamos haciendo el esfuerzo de desarrollar un DUA generalizado para todos. El conocer a los estudiantes cuando tocan la puerta a nuestra universidad, eso falta y eso está en mi plan de trabajo. Poder conocer a los estudiantes. Hay muchas cosas que hacen falta para poder brindar una oferta académica, una atención, un acompañamiento. Urge eso. A ver, también hay que ser claros. Hay estudiantes que no ocupan todo este proceso de acompañamiento, no ocupan. Pero entonces hay otros que sí. Pero al ser inclusivos, o deberíamos ser más inclusivos, debemos incorporar y ser solidarios con estas poblaciones altamente vulnerables. Como usted lo dijo, hay personas que son auditivos, otros, pero hay otras situaciones y debemos ser inclusivos, más inclusivos, apoyándoles con recursos adecuados. Muchas gracias, don Gravy. Vamos a ir avanzando porque hay varias preguntitas aún por contestar y vamos a tratar de ser un poquito más concisos, ¿verdad? Acabando los puntitos específicos. Una de las preguntas que más revuelo da, ¿verdad? Es el tema de la matrícula universitaria cada cuatrimestre. Esto genera un conflicto tremendo con los estudiantes, tanto que hay muchos que se desvelan. Hemos pasado por esa situación de que tenemos que levantarnos súper temprano para poder matricular un curso que tal vez es el único curso que nos queda y no lo logramos alcanzar. Existe un gran problema. Entonces, si es conciso, quisiera con una respuesta concisa de su parte, ¿cómo resolver este problema de manera inmediata, verdad? Porque usted sabrá, todos los años o todos los cuatrimestres, esto siempre ha sido, durante los últimos años, ha sido terrible. Bueno, eso, usted dice terrible, de boca de otros estudiantes que yo he escuchado, dice que es como los Juegos del Hambre. Vea qué fuerte que un estudiante nos diga eso y yo escucharlo, pero hay que accionar. Aquí el problema de la matrícula son los cupos. Los cupos es lo que está paralizando. ¿Por qué? Porque el momento que se acaban unos cupos establecidos, estudiantes ingresan, hacen intentos, presionan el sistema y lo colapsan, ¿verdad? Entonces hay todo un tema tecnológico y un tema de recursos para asignar la cantidad de cupos. Los sistemas están mejorando. Tengo entendido que ya casi va a estar listo el tema de que usted pueda matricular solo las asignaturas que ya cumplió los requisitos previos, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Que ahora estudiantes que no pueden matricular en una asignatura que debe matricular, entonces buscan otra, ¿verdad? Y tal vez por aquel lado, que no han cumplido los requisitos, están, digamos, demandando esos recursos y eso hace que otros que sí lo ocupan porque van con la cadena de prioridades con requisitos cumplidos, no logran hacerlo. Pero entonces ahí hay dos cosas concretamente: arreglar y poner más eficiente el sistema tecnológico, ¿no? Y aumentando los cupos, abriendo alternativas como suficiencias, como transformación de asignaturas a virtuales plenamente, con descuentos, y eso hace que el 30%, escúcheme este dato, Mike, porque a usted le gustan las estadísticas, 30% de las asignaturas de cuatrimestre tienen problemas de demanda insatisfecha. Eso hay que atenderlo. Y las autoridades actuales lo conocen hace más de 3 años, esa estadística. Y ya hay que hacer algo. No podemos continuar por el mismo camino. Yo estoy señalando, debemos caminar un camino nuevo para llegar a lugares diferentes. Dar 5 años más en esta situación no es posible. Hay que transformar la universidad para brindar a los estudiantes la posibilidad de una mejor calidad académica, una mejor entrega a la academia y evitar ese estrés. O sea, yo siendo rector jamás voy a permitir que nos sigan diciendo que es este tema como juego del hambre. O sea, hay que arreglar la situación, hay que arreglarlo. Y es tan sencillo, diría yo, ¿verdad? Yo sé que todo tiene su cosa, pero no es un asunto tecnológico.
Es un asunto tecnológico, es un asunto de cupos y recursos. Y ese desbalance que hablaba yo antes, es por eso. Está desbalanceada la parte de la fórmula, la parte académica, la parte administrativa. Hay que balancearla. Obviamente, manteniendo los niveles de becas que ustedes tienen y que hay que mantenerlo. Y hay que, y usted sabe que quiero decir algo, porque los mismos estudiantes que pagan becas son altamente solidarios con los estudiantes que reciben beca, porque de ahí es donde sale el pago de las becas, de ahí, porque el FES está comprometido. Entonces, las becas salen de los estudiantes que sí pagan las becas, perdón, que sí pagan la matrícula. Y en ese sentido, aunque tal vez no se ha visto así, pero yo sí lo digo, son altamente solidarios por eso. Perfecto, muchas gracias, don Gradwin, por su respuesta. Usted, voy a plantearle otra pregunta que muchos estudiantes le genera interés, una propuesta. Usted conoce la figura de estudiante facilitador, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Cómo se le puede sacar mayor riqueza a ese estudiante en el tema de tutorías, por ejemplo, en el tema de resolución de conflictos? Porque sabemos que, por lo que usted nos ha comentado un poquito, existe un tema bastante tedioso con el tema presupuestario para pagar docentes, para pagar recursos didácticos y una serie de cosas. Entonces, este estudiante facilitador se le puede sacar mayor provecho en la UNED. Claro, específicamente apoyando a otros estudiantes, poniéndolos en procesos de investigación, que yo lo planteo en mi plan de trabajo. Yo vinculo la investigación con la academia. A estos estudiantes puede ser que tengan un perfil más de investigadores, entonces ponerlos a hacer investigación, ¿verdad? Que las mismas sedes, porque yo en el pilar 10, Michael, en el pilar 10 de mi plan de trabajo, señalo que las sedes, junto con la dirección de extensión y los territorios, son el motor de crecimiento de la UNED, y para que desarrollen más actividades, más investigación, proyectos, venta de servicios, y los estudiantes pueden participar en esas actividades nuevas, no solamente como tutor o como asistente para poder ayudarles a otros estudiantes. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso parte de las cosas que yo estoy proponiendo, Michael, es que los estudiantes vayan adquiriendo experiencia, participando en empresas pequeñas, medianas o microempresas. Le cuento rápidamente el plan. Usted sabe que muchos de los problemas cuando los estudiantes se gradúan es que señalan los empleadores que no tienen experiencia, ¿verdad? Que falta eso, aunque sea licenciado, pero si no tiene experiencia, los contratan, pero a puestos muy básicos, y ahí pues mientras van haciendo la experiencia. Bueno, yo estoy proponiendo que los estudiantes, desde que entran a la universidad, participen en empresas pequeñas, medianas o micros. Al principio va a ser de llegar a estas empresas, obviamente tiene que haber una vinculación con un convenio institucional, donde estas empresas lo reciben. Esta persona o este estudiante va a ir conociendo cómo el dueño de la pequeña empresa gestiona su negocio, cómo toma decisiones. Ahí va a estar como un observador, él va aprendiendo. Esas horas se van certificando. Después, conforme avanzan en sus estudios, ya el estudiante ya no es solo observador, participa en el trabajo, en el negocio, en la toma de decisiones, a sugerencias, porque ya va adquiriendo conocimientos. Después puede hacer un estudio de mercado, porque ya llevó mercadeo, puede hacer un análisis de cómo está la parte financiera o la parte económica, o hacer alguna publicidad, o hacer algo de redes sociales, porque va avanzando en su programa académico. Puede luego hacer hasta la contabilidad, porque entonces va aumentando la participación de este estudiante en las empresas, y esas horas, que pueden ser 1, 2, 3, 4, el que el estudiante quiera, se van certificando. Al final de la carrera, el estudiante puede tener 1,500 horas certificadas de experiencia.
Y téngalo por seguro que un estudiante a la par de un dueño de empresa, sea pequeña, no importa, pero va dándose cuenta cómo esta persona gestiona, cómo toma decisiones, cómo invierte aquí, cómo hace para pagar las facturas que tiene. Eso le va abriendo la mente a este estudiante para que vean cómo se gestiona. Y como va a ir avanzando entre micros, pequeñas, medianas, entonces va a ir evolucionando en el tema de la gestión, ¿verdad? Y eso es muy importante porque primero, cuando usted se gradúe, va a llevar un certificado. Tantas horas de experiencia laboral en diferentes tipos de empresas. Eso es una propuesta que yo tengo, a la par de otras cuestiones, ¿verdad? Pero precisamente este estudiante facilitador se puede aprovechar en lo que está ahora, pero también en investigación y desarrollo de proyectos. Incluso estoy planteando que los mismos estudiantes ya un poco más avanzados en la carrera sean estudiantes que atraigan proyectos a la universidad para poder ejecutarlos, ¿verdad? O sea, vamos a tener, por decir algo, estudiantes que atraen proyectos, hay talento humano dentro de la universidad para que los desarrolle y estos mismos estudiantes pueden participar y se les contrata para que desarrollen proyectos, ¿verdad? Como un agente que atrae proyectos a la universidad y se desarrollan por ese lado. Hay muchos que pueden participar. Muchas gracias, don Gravin. De verdad que ha sido una tarde-noche muy entretenida, bastante conocimiento hemos vislumbrado en esta pequeña conversación. Para ir cerrando ya con esta conversación, yo quiero expresarle un sentimiento que muchos estudiantes tienen, que a veces como que repercute en la manera en la que nosotros como estudiantes damos los primeros pasos en la universidad. Y quiero expresar lo siguiente: somos una universidad a distancia. Eso hace que muchos estudiantes se sientan solos en el proceso. ¿Cómo podemos ser más empáticos con ellos? Sus palabras finales. Michael, estimados estudiantes, ustedes son la razón de ser. Y como dijo Michael al principio, nosotros estamos acá por ustedes. Sin ustedes no existiría la universidad. Sin ustedes yo no tendría este trabajo en la universidad. Y sin ustedes yo no tendría pretensiones de ser el próximo rector de esta universidad. Y ahora les digo, por ustedes es que quiero ser rector de esta universidad. Por ustedes porque quiero facilitar las cosas, quiero mejorar los trámites, quiero manejar mejor el presupuesto, quiero distribuir más becas balanceando los recursos en la parte académica, quiero mejorar los procesos de aprendizaje en términos de administrativos, ¿verdad? Quiero flexibilizar la oferta académica, que no sea rígida, una oferta académica que sea nueva, renovada, acorde con las demandas del mercado. Quiero contribuir más a que ustedes tengan una excelencia en la entrega de la academia. Quiero desarrollar el DUA mucho más para que ustedes tengan recursos didácticos adecuados a su proceso de aprendizaje. Por eso quiero rector, por ustedes, porque ustedes son la razón de nuestro ser aquí en la UNED. Un mejor acompañamiento. Eso que le dije antes, el estudiante que toca la puerta y ingresa debe ser totalmente reconocido por nosotros. Debemos estudiarlo, conocerlo, con la sensibilidad que necesitan para poder realmente entregarle la docencia que cada uno merece por la ley. Es que, vea, no es porque queramos, es porque estamos obligados por ley. Estamos obligados. La misión institucional es esa. No crean que nosotros estamos aquí no, es que hay una ley que nos dice, ese es nuestro compromiso. Pero uno ha entrado a trabajar a la UNED, se enamora de esta misión que es tan linda, de poder hacer algo, de poder atender poblaciones vulnerables, a estudiantes que sabemos que es la única forma para desarrollar a su familia, y por eso lo hacemos. Vea, tal vez no me ha preguntado, pero existe compañeros que están altamente cargados de trabajo
y siguen trabajando. Años de no recibir aumentos, porque la ley ha mantenido estable toda esa parte. Ha habido aumento en las matrículas, la gente sigue trabajando, las sedes siguen trabajando. Ha aumentado los privados de libertad, siguen trabajando, los de la escuela de administración, cargados, pero ahí siguen. Pero ¿qué pasa? Siguen trabajando, pero cuando ya llega a un tope muy alto, va bajando la calidad y eso es lo que no hay que permitir. Ustedes merecen la mejor calidad en el proceso de aprendizaje. Ustedes merecen que cuando usted se gradúe pueda encontrar trabajo rápido, porque es la fuente que lo va a mantener a usted con mejores condiciones, a usted, a su familia, a sus hijos si tienen, y a todo su entorno. Eso es la misión de la UNED. Por eso es que yo quiero ser rector. Y al ser rector se facilita. ¿Por qué? Porque puedo tomar acciones inmediatas para que las cosas se hagan. Porque a veces es un tema de voluntad también. Porque no todo es recurso. A veces es voluntad de querer hacer las cosas. Yo soy tutor. Yo fui estudiante. Es más, yo estudié en universidad pública, en la UCR con becas. Si yo no hubiera tenido beca, yo no saco adelante. Yo fui a obtener mi doctorado por una beca de la UNED. Y yo sé lo que es eso. Y el estudiante becado tiene una alta responsabilidad y la gran mayoría lo aprovecha. Porque es la forma de avanzar. Entonces, sí, hay que ayudar en todo este proceso, hay que cambiar, hay que transformar. Y por eso mi propuesta, que el estudiante que no lo ha leído, le pido que lo lea. Todavía quedan 4 o 5 días para las elecciones. Compárelas y analicen mis 11 pilares que vinculados tocan todas las áreas de la universidad. No solamente el presupuesto, no, planteo toda una metodología para simplificación de trámites. Por eso, estimados estudiantes, compañeros, porque también probablemente eso lo están viendo otras personas de la UNED, no solamente estudiantes. Por eso, esa es mi ilusión de estar como rector para poder ayudar más en este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, don Gravin Villegas Barahona, uno de los candidatos a la rectoría de la UNED durante el año 24 al 29. Ha sido un gusto este espacio con usted y a la audiencia que nos ha acompañado en esta conversación, agradecerles. De esta manera despedimos el espacio y esperemos a futuro, don Gravin, tener otro conversatorio más ameno, ¿verdad? Y mucho más interesante como el de hoy. Ha sido un placer y muchas gracias, Michael. El placer ha sido para mí que usted me haya abierto las puertas de su programa y el poder dirigirme a los estudiantes. Tengan plena seguridad que al ser rector empiezo a mover una serie de gestión administrativa ahí para hacer más eficiente nuestra entrega y trabajo hacia ustedes. Muchísimas gracias.